Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Hola, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Apasionados por la Tecnología. Hoy vamos a hablar de equipos de alto rendimiento y para ello me acompañan Pablo Salvador y Cristina Redondo, miembros del equipo de Agile en Paradigma Digital. Pablo, Cristina, cuando queráis. Muy buenas, Maribel, muchas gracias. Hola, Maribel, encantada. Pues hoy os queremos contar qué visión tenemos de un equipo de alto rendimiento, hablaros de qué características tienen, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Cris, si quieres, ¿me puedes contar qué es para ti un equipo de alto rendimiento? Es algo que además me resuena mucho últimamente, lo leo en muchos lados. Pues sí, lo primero, como disclaimer, es que me voy a salir de la corriente estándar de la nomenclatura de lo que se entiende en el mercado ahora mismo como equipo de alto rendimiento y voy a intentar retomar el concepto originario para aclarar qué es un equipo de alto rendimiento tal y como se conceptualizó en los orígenes. Un equipo de alto rendimiento no es siempre un equipo de rendimiento alto o de alto impacto, que es lo que conocemos. Lo que deberíamos llamar equipo de alto rendimiento sería lo que asumimos como un equipo de élite. ¿Vale? No es un simple equipo que se orienta a la excelencia, sino es algo más, un equipo de élite, algo más quirúrgico. Ahora mismo en las organizaciones todos nos orientamos a ser equipos de rendimiento alto, de alto impacto. Las propias organizaciones ahora ya se autodenominan orientadas a ser organizaciones de alto rendimiento, pero ahí hay un poco todavía de confusión. Un equipo de trabajo de alto rendimiento debería ser un número muy pequeñito de personas, muy acotado, que cubren pues los conocimientos, las habilidades, las experiencias, todo de manera complementaria, que sean necesarias para alcanzar un objetivo también muy pequeñito, muy concreto. Y además son capaces de acordar de una manera pues, eficiente y mancomunada cómo alcanzarlo. De esta manera aseguran pues, que los resultados sean previsibles, que sean los oportunos, que sean de calidad y que sean finitos. Lo primero entonces es que la primera característica es que es un equipo. Ya sabemos, casi todos los oyentes, sabemos que un equipo no es ni una agrupación ni un grupo, y esto quiere decir que sus integrantes se comportan con algo que a mí me gusta mucho cuando lo explico, la metáfora, se comportan como una célula. Una célula tiene una homeostasis definida que se autorregula. La homeostasis pues, es una propiedad que tienen los organismos, ¿no? Biología y tal, que consiste en su capacidad de mantener su condición interna estable, compensando los cambios que tienen de su entorno mediante un intercambio que se autorregula de materia y energía con el exterior. ¿Qué hacen estos equipos de alto rendimiento como una célula? Por un lado, son capaces de autorregularse y balancearse y compensarse en la cantidad de trabajo y el componente de trabajo que tienen en su proyecto, y además son también capaces, desde un punto de vista de emociones, autorregularse. No todo el mundo estamos en el mismo punto de emoción, de energía, por muchos factores todos los días, y en estos equipos de alto rendimiento se conocen tanto y además hacen por conocerse de manera que son capaces de compensarse unos a otros y traccionar o dejar espacio leyéndose siempre y continuamente. De la misma manera podemos decir que, como una célula igual, suele y debe tener una vida corta y finita. Esto no quiere decir que luego, una vez que las personas salgan, no puedan autoperpetuarse como hacen las propias células, dividiéndose, ¿no? De manera que pues, prospera su fusión con nuevos elementos y se generan nuevos equipos de alto rendimiento. Cris, esto me resuena mucho lo que dices y me transporta al concepto de elenco en el teatro, ¿vale? En este caso, todos los componentes del elenco comparten un propósito común. De ahí la corresponsabilidad que mencionas. Durante el tiempo acotado que dura la representación. Una misión que es mayor que su meta individual, que celebran juntos, que se ayudan, que si alguno cae, ahí está el resto para ayudar.
apoyarse y compensar cualquier necesidad que les desvíe de su meta común a alcanzar. Ya que hablamos de metas, decir que son, como has dicho, realistas, retadoras, asegurando resultados oportunos, previsibles y de calidad. Y quiero hacer un inciso con respecto a lo que comento ahora de la actuación, ¿vale? Que es una de mis áreas de interés y estudio. Y esto lo digo, lo de la actuación, porque tener diferentes áreas de especialización es muy vital para un perfil de alto rendimiento. Sí. ¿Vale? Esto creo que se va a comprender mejor cuando expliquemos qué es un perfil de alto rendimiento. Totalmente. Entonces, ¿un equipo con buenos y medibles resultados es un equipo de alto rendimiento? Pues no hay una correspondencia como tal. El silogismo trabaja de otra manera. Un equipo de alto rendimiento debería ser siempre un equipo de rendimiento alto, pero no viceversa. Un equipo de rendimiento alto, con buenos resultados, no tiene que ser siempre un equipo de alto rendimiento. No es un equipo de élite, ni tiene por qué, ni es un equipo quirúrgico, ni tiene por qué. Un equipo con buenos resultados es todo aquel equipo en el que trabajemos que alcanza sus objetivos en tiempo y forma y provee de valor a quien les encomendó el trabajo, el cliente, el usuario, la propia organización, lo que sea. Lo que podemos llamar equipos de alto impacto, que hacen entregas o se orientan a hacer entregas excelentes como hacemos en Paradigma. En realidad estos son los equipos ideales para trabajar en nuestro día a día de manera cotidiana. En Paradigma nos orientamos o intentamos orientarnos siempre a la excelencia en entornos normales. ¿Por qué? Porque la diferenciación respecto de nuestros equipos cotidianos, respecto de un equipo de alto rendimiento, tal y como nosotros lo entendemos, es que el equipo de alto rendimiento trabaja bajo unas circunstancias específicas de presión, de urgencia, de emergencia, incluso a veces, yo que vengo de sectores más industriales, pues, automotriz, aeroespacial, defensa, incluso de riesgo, que no les hace ni sostenibles en el tiempo para las personas, ni son fácilmente apetecibles para cualquier persona y en cualquier momento de su vida. Completamente de acuerdo. De hecho, por añadir un pequeño apunte en este punto, Cris, hoy en día en Paradigma vemos que nos estamos enfrentando a bastantes proyectos de consultoría que tienen un tiempo muy acotado, entre 2 y 3 meses, además con un objetivo muy específico y que esta limitación en tiempo, adicionalmente, añade ese plus extra de presión y urgencia, como bien comentas, y esto hace que las características de nuestros equipos puedan reflejarse en las de un equipo de alto rendimiento. Lo que me lleva a pensar qué beneficios entonces aporta un equipo de alto rendimiento. ¿Debemos siempre contar con uno en las organizaciones? Pues en esto hay varias corrientes de pensamiento ahora mismo en el mercado y depende mucho del sector del que provengas, ¿no? María Gil, perdón, que es una ingeniera naval que ha escrito bastante sobre equipos de alto rendimiento, pues nos dice que un equipo de alto desempeño, tal y como ella lo concibe, es singular. Y cuando una organización lo pierde, pierde mucho más de lo que se imagina. Claro, entendamos que esta autora viene de un entorno naval, militar, defensa, que son entornos muy concretos. Los equipos de alto rendimiento surgen en el entorno bélico y militar y sobre todo donde más han estudiado ha sido en el ámbito deportivo, ¿vale? Casi todo el acervo de contenido que tenemos, bibliografía tal, viene del deporte. Luego, pues Peter Drucker, que será un viejo conocido seguramente para muchas personas que nos escuchan, los estudió, los analizó, bajó todas esas características de esos ámbitos a nuestros equipos de trabajo normales, a nuestros equipos de áreas de conocimiento, de tecnología. Y bueno, pues eso también se puede consultar. Y por último, Marcial Losada en el año 2003 escribió sobre estos equipos y los describió como redes que no se pueden comprender mediante modelos lineales por la complejidad de procesos que tienen, ¿no? Y estableció una propuesta, incluso, que esto es curioso, una fórmula matemática para medirlos, asumiendo que la realidad es un caos ordenado y flexible y se puede consultar también, lo cual es curioso. Pues resumiendo, la respuesta es que dependerá de las circunstancias y de los propósitos de la organización, porque primero simplemente confeccionar y crear un equipo de alto rendimiento y segundo, mantener estas células tiene un coste, no solo financiero y económico, que hay que considerar. Por un lado,
Las tareas de alto desempeño cognitivo son muy demandantes, dejan muy poco espacio a la distracción, por lo que acusan un desgaste mental importantísimo para las personas y no son aptas ni para cualquier persona ni para cualquier momento vital de las personas que estén preparadas. Ujú. Es verdad que estas tareas ejecutadas en equipo sobrepasan el límite de lo esperado por el cerebro individual, ¿no? Ujú. Y permiten que emerja, si me permitís el término, la suprainteligencia colectiva, ¿no? Estableciendo nuevas vías de ejercicio y de descubrimiento mutuo con un retorno muy, muy superior a la mera suma de las partes. Mm. Esto hace que aumenten de forma notable la productividad de la empresa y, claro, pues logran una mayor eficiencia, una mayor eficacia gracias a esta colaboración íntima y a cómo saber autobalancearse en la delegación. Pues bueno, también esto redunda en una mayor velocidad del proceso. Entonces, en principio parece que todo es bueno, pero hay un reverso arriesgado, que es preciso controlar y acompañar por especialistas en este tipo de equipos. El alto rendimiento individual, tal y como se ha estudiado un montón en lo deportivo, tiene muchísimo que ver con la resistencia y la resiliencia de las personas. A este efecto recomiendo un podcast pues, muy interesante de un coach, el coach venezolano deportivo más importante, que es Gildemaro Infante, lo dejamos luego en el post, y que nos habla sobre cómo tienen que las personas autorregularse y sobre todo competir contra sí mismos de manera diaria. Ujú. Hacer esto individualmente ya es difícil, pero resistir en equipo añade un componente extra de estrés por efecto espejo que tampoco es apto para cualquier persona. Si relacionamos esto con la cadena, con el concepto de la cadena es tan fuerte como lo es el más débil de sus eslabones. Pues esto nos trae muchos aspectos a considerar. El eslabón más débil o el más crítico en un equipo de alto rendimiento puede desestabilizar al equipo completo. De ahí lo que hablábamos de que son capaces de autocompensarse, autobalancearse. Pero si no somos capaces, si hemos puesto a este equipo en una situación muy crítica para la organización, pues puede tener un riesgo a considerar. De ahí que la organización tenga siempre que tomar en cuenta todos estos aspectos y saber si lanzar y mantener este tipo de equipos dentro de sus organizaciones. Nos daría para otros 30 minutos eso que dices, Chris. Voy a coger esto último que decías de la alta demanda de las tareas, como que comentabas, así como con la gran relación con la resistencia y la resiliencia. Y esto me lleva a pensar que quizá no es suficiente con tener talento. ¿Cómo son los perfiles de un equipo de alto rendimiento? Joder, pues esta es una pregunta buenísima porque existe precisamente el mito en sociología laboral. Los sociólogos hemos convivido durante mucho tiempo con el mito de que un equipo de alto rendimiento es el conjunto de las personas más productivas, más eficaces, más talentosas de una organización. Desde un punto de vista de metodología de proyectos tradicional, era nuestro equipo de perfiles I. Ese perfil I es el que es muy especialista de manera vertical en algo, es capaz de tener mucho conocimiento y profundizar mucho en algo, ¿no? Luego, más adelante, pues los que ya trabajábamos en marcos ágiles de trabajo, pues preferíamos perfiles en T. Pues tienen esa vertical de profundidad, de erudición, de especialización y luego lo adornan con una franja horizontal de habilidades o intereses a más bajo nivel, ¿no? Bueno, pues esos eran nuestros perfiles apetecibles. Sin embargo, los estudios nos demuestran que, y la práctica, ¿no? Las personas que hemos podido acompañar a este tipo de equipos, nos dicen que la realidad es que para los equipos de alto rendimiento, las habilidades blandas cobran mucha más relevancia que en el resto de tipologías de equipo. Son normalmente perfiles polímatas, lo que ahora entendemos como perfiles peine, porque tienen un montón de verticalitas, de áreas de interés, de áreas de análisis, de áreas de estudio y además tienen una gran y gruesa parte horizontal que el valor diferencial que tiene es que conecta o son capaces de conectar todos esos intereses, todas esas pasiones, todas esas formaciones de una manera congruente.
A los perfiles polímatas les gustan las tareas complejas, las tareas jugosas, los retos. Son aquellas personas que son solucionadores de problemas innatos, ¿no? Que levantan la mano en cuanto que tienen un marrón muy grande a resolver. De ahí que muchas veces estén relacionados con la resolución de problemas complejos, lo que ahora se llama en el mercado complex problem solving. Son gente que además de, bueno, pues igual que en lo deportivo, pues tienen que tener una alimentación sana, son gente que se preocupa por alimentar sanamente su pensamiento, su cognición. Recordemos, esto también lo dice Gildemaro Infante, recordemos que nuestro primer insumo es siempre el pensamiento. Entonces, en la cadena que conocemos de pensamos, hablamos, actuamos, ellos lo nutren desde el principio desde una manera sana. ¿Por qué? Acuden a muchas fuentes, a muchos formatos de fuentes, y alimentan el pensamiento divergente, el pensamiento crítico, bueno, pues todas estas cosas. Como son perfiles que les gusta lo jugoso y lo complejo, pues son ambiciosos y buscan normalmente proyectos estimulantes. Eso es un perfil típico dentro de las organizaciones en las que estamos. Por supuesto, buscan autonomía, pues son personas que llevan muy mal la burocracia, no les gustan las trabas administrativas, por supuesto no van a aceptar que les microgestionen. Y por otro lado, agradecen mucho el soporte, tener un soporte y una red detrás, que les facilites el acceso de todo tipo, pues el acceso, los permisos para poder desempeñar bien su trabajo, sin tener que saltarse las normas, porque son proclives a ello. Suelen ser impacientes, aprenden muy rápido y no necesitan de avisos repetitivos. Les dices las cosas una vez y con eso es suficiente. Pero de todas estas cosas que os digo, lo que más curioso me resulta a lo largo de la práctica que he visto es que son personas, y en esto son muy parecidos a los deportistas de alto rendimiento, de élite, que son personas sin resentimiento y sin encaje victimista. ¿Qué quiere decir esto? Pues si nos imaginamos a cualquier deportista que tengamos en nuestra cabeza de referencia, una de sus fortalezas es siempre que se sobreponen a cualquier fracaso o a cualquier problema, una lesión o que no han sido elegidos para el equipo, para jugar la final, lo que sea. Y lo que les diferencia de muchos de nosotros y nosotras es que llegan a ello, lo gestionan, lo asimilan, lo sobrepasan y se orientan en el siguiente hito. No redundan en una visión victimista de por qué me ha pasado a mí, por qué ha pasado esto. No, simplemente lo analizan, lo asimilan y tiran para adelante. Y esto es una característica de los perfiles de alto rendimiento. Además, pues bueno, son personas que, eso sí, como todos, les gusta el reconocimiento y les gusta celebrar los hitos. Y otra de las características que resaltan en ellos es que son muy generosos y muy empáticos. Entonces, si tú conjugas toda esa parte técnica, vamos a decir, y de formación que tienen, y luego todas estas habilidades blandas, mal llamadas blandas, pues hacen que estas personas generen esas fuertes alianzas que se necesitan para leerse dentro de esa célula homeostática de la que hablábamos. Por otro lado, tienen dos riesgos estos perfiles. Uno es el perfeccionismo, por supuesto. El fracaso pues no les es fácilmente aceptable, aunque lo gestionan. Pueden tender a exigirse a veces demasiado, ¿no? Sacrificando pues, su propio bienestar físico-mental. O, como decíamos, pueden intentar doblegar las normas. Por eso las personas que les acompañan, los líderes, los coaches que les acompañan, deben gestionar con ellos y con ellas siempre la visión de contribución que tienen a mayor escala. No te centres solamente en este fracaso, en este pequeño percance que hemos tenido. Tu contribución como equipo de alto rendimiento está siempre un paso más allá. Y luego hay otro pequeño riesgo que eso, para los que les gusta el baloncesto, pues pueden, seguro, o lo conocen o pueden investigar sobre ello, el equipo de los Detroit Pistons, que es lo que os ocurrió, pues convertirse en una secta, un poco chunga, digamos, exceder los gestos familiares que hay dentro de un equipo y pasarse de la raya, ¿no? De ahí que estos equipos, insisto, tengan siempre una vocación efímera y rotativa. Totalmente de acuerdo, Chris. Me parece muy importante destacar la importancia que decías de nutrirse
al inicio de diferentes áreas de conocimiento e interés, ¿vale? Por recapitular. Y entender que existe una línea invisible a modo de tela de araña que conecta todas esas aptitudes adquiridas, lo que te comentaba de mi experiencia en el teatro Sí. y cómo la aplico a la gestión y liderazgo en mis equipos de desarrollo, o cómo en tu caso, que eres aficionada, lo voy a decir aquí delante, a la ornitología, ¿no? Avistar aves, que yo creo que te nutre esa habilidad de una observación pautada, ¿vale? En esa fase más de pensamiento. Y en cuanto a los riesgos que comentas, creo que esto pone de manifiesto la importancia y necesidad de que estos equipos sean acompañados por especialistas, ¿vale? Digamos que son una especie de líder sirviente que sabe lo que quiere, con una gran capacidad de escucha, que guía hacia la meta colectiva y que equilibra las piezas. ¿Sabes? Cada persona en su sitio según el momento, como bien decías, o la necesidad. Y esto me resuena mucho a lo que hacemos en nuestro día a día como ADLs, como Agile Delivery Leaders, ¿vale? Esta parte de ser líder sirviente, de ponerte por detrás, no ser el protagonista principal, pero sí tener esa visión de conexión con la estrategia, de subir, bajar con lo táctico, etcétera. ¡Wow! Bueno, hemos hablado de los beneficios de un equipo de alto rendimiento, de cómo son sus perfiles. ¿Crees que se pueden adoptar alguna de estas prácticas en un equipo tecnológico al uso? Absolutamente, de ahí este podcast, pues que muy pocos o muy pocas vamos a ser los adornados con la oportunidad de ser un equipo de élite a lo largo de nuestras vidas y sin embargo estamos inmersos cotidianamente en proyectos orientados a la excelencia. Entonces sí, podemos traernos a nuestros equipos enfoques, podemos traernos prácticas, podemos traernos herramientas de los equipos de alto rendimiento e intentar introducir todo esto de manera suave, ¿vale? No tiene que ser algo disruptivo e incluso lúdico, ¿no? Con facilitaciones en nuestros momentos de inspección y adaptación, dependiendo del marco que usemos, etcétera. Yo, por ejemplo, en mis equipos tengo básicos para arrancar que con la experiencia me ha dado buenos resultados. Por ejemplo, gestionar muy bien cómo vamos a llegar a acuerdos, cómo gestionamos el consenso, el disenso, el Total. conflicto, cómo vamos a hacer eso cuando llegue, porque va a llegar. Esto lo hacen mucho en los equipos militares. ¿Cómo vamos a tomar decisiones compartidas muy rápidas? ¿Vale? Y a esto ahí os remito a John Boyd y al ciclo ODA, que trabajaba precisamente esto en la Segunda Guerra Mundial, pues observando y analizando los equipos de alto rendimiento de aviación, estableció un pequeño método sobre cómo tomar decisiones rápidas en momentos de estrés y que no llegue el conflicto, ¿no? Y bueno, poco a poco, sobre cómo entrenar ciertas reacciones y emociones que van a ocurrir, porque la vida es así, y cómo leernos internamente para gestionarlo de la mejor manera. Os voy a enumerar algunos consejos, algunas prácticas de equipos de alto rendimiento que lo son ya de nuestros equipos del día a día para que os lo podáis poner como propósito en vuestros propios equipos. El primero es muy obvio y seguro que todo el mundo lo conoce, es el enjambre, el swanben. Este propósito que es precisamente el hecho de que todo el equipo se encamine y encauce sus energías, sus conocimientos y sus acciones a un solo propósito que ha sido convenido, que ha sido entendido y que es compartido en cada uno de los contenedores temporales que tengamos, sean sprints o sean la manera en la que nos organizamos. Total. Está basado en una frase y un concepto muy complejo de una bióloga que a mí me gusta mucho, que se llamaba Donella Meadows, y esta frase era: maneja el propósito para cambiar el ecosistema. Lo que ella proponía es que encaminándonos de manera pautada a propósitos concretos e irlos consiguiendo, hace que puedas impactar en ecosistemas, proyectos, procesos complejos, ¿no? Es lo que ella llamaba los sistemas dinámicos complejos. De hecho, Chris, esta práctica u otra como puede ser la del pair programming se pueden utilizar para fomentar la colaboración dentro de un equipo. Esto puede ser una forma efectiva de reunir diferentes conjuntos de habilidades y perspectivas, pues para encontrar soluciones a problemas complejos, a un bloqueo al que se enfrenten, y además ayuda a romper silos y fomentar la colaboración multifuncional dentro del equipo.
Eso es. Ese es uno de nuestros retos fundamentales, ¿no? En los equipos tecnológicos, sobre todo, ayudar a romper esos silos. Eh, para eso son importantes otras herramientas. Por ejemplo, la resistencia, mejorar y cómo comprendernos internamente mejor, mejor comprensión de habilidades y límites propios, la regla del 40%, ¿no? Cuando tu mente te dice, y esto lo sabrán muy bien los deportistas, que no es mi caso, cuando tu mente te dice que ya no puedes más, en realidad sueles estar a un 40% de tu capacidad, ¿no? Entonces ahí te puedes retar con juegos y dinámicas. La práctica del foco, que se habla mucho de la práctica del foco, pero los equipos de alto rendimiento practican técnicas concretas. Los contenedores de trabajo profundo, que tanto habla con Newport, ¿no? Establecer contenedores a lo largo del día o a lo largo de la jornada, a lo largo de la semana de trabajo profundo, bien conectados o bien de manera individual. Por supuesto, la maestría, la práctica deliberada que definió Anders Ericsson, que desmanteló el mito, ¿no? De que para que ser una persona experta en algo tienes que tener talentos innatos fuera de lo común. Pues no, demostró que los expertos, las expertas, alcanzan su máximo rendimiento practicando de manera deliberada y repetida. Disgregan pequeñas partes de su trabajo, la practican repetidamente y la van mejorando. Y en concreto en nuestros equipos, en nuestros equipos tecnológicos, entre práctica y práctica, pues los expertos tienen momentos de feedback donde pueden reflexionar sobre su propio rendimiento. En Paradigma eso lo hacemos mucho. Tenemos diversas herramientas y esto nos orienta a guiarnos en nuestra posterior puesta en práctica, ¿no? Son como ejercicios de simulación y prototipados. Esto que dices de la práctica me resuena mucho con el modelo educacional 70-20-10 de Morgan McCall, en el que él dice que el 10% de lo que aprendes viene de los libros, el 20% de las interacciones con las personas y el 70% de lo que pones en práctica. De hecho, nosotros aquí en Paradigma profundizamos en este punto con el uso de comunidades de prácticas, de catas, con los que tratamos de elevar la excelencia de los integrantes de los equipos. Así es, así es. También hemos hablado antes de resistencia, hablemos también de resiliencia. Otra técnica que podemos agregar a nuestros equipos es, además de técnicas de visualización positiva para generar ese recurso de emociones positivas que nos encaminen hacia la excelencia, hacia el éxito, están las técnicas de visualización negativa, que ahora no tienen muy buena prensa, ¿no? Porque la tendencia desde hace unos años es no visualizar lo negativo, pero los equipos de alto rendimiento lo hacen. ¿Por qué? El entrenamiento perceptivo reactivo de corta duración, entrenar la reacción, hace que cuando las cosas menos buenas, las cosas malas ocurran, tengamos entrenadas las emociones y las reacciones, ¿vale? De manera que nos sean más asimilables y fácilmente aprehendibles. Wow, vaya saco de herramientas que hemos comentado y de técnicas para poder adoptar en nuestros equipos. Sin embargo, nosotros también en Paradigma evaluamos y monitorizamos este proceso de mejora de los equipos tecnológicos. Para ello, por ejemplo, podemos apoyarnos en el modelo DORA del mundo de DevOps. Os aconsejo la lectura del libro Accelerate, donde se explica en mayor detalle y define 4 métricas, ¿vale? Tanto en rendimiento como en estabilidad. La parte de rendimiento son métricas que ya conocemos como el lead time y la frecuencia de despliegue. Y en cuanto a estabilidad, el time to restore o tiempo de arreglo y el change failure rate, que es, por ejemplo, que voy a entrar un poco en detalle en esta, que mide el porcentaje de cambios en producción con los que se ha tenido un problema y se necesita una corrección o rollback. ¿Vale? Además, Dora proporciona una evaluación comparativa que clasifica estos equipos en élite, rendimiento alto, medio, Sí. bajo. Así que nos da este cuadro comparativo en los que uno se puede encuadrar y de esta forma identificar áreas a mejorar para seguir subiendo de nivel. Justo, ese es el enfoque que damos aquí, justo. Exacto. Bueno, es muy interesante todo lo que acabamos de comentar en cuanto a prácticas y medición de las mismas. Sin embargo, hemos hablado siempre de un equipo de alto rendimiento. En proyectos como a los que a veces nos enfrentamos aquí en Paradigma, que pueden estar compuestos por 40, 60 personas o incluso más, ¿pueden convivir los equipos de alto rendimiento en un escalado o con un equipo de desarrollo normal? Pues, por supuesto, pueden y deben. Las corporaciones que necesiten de la asistencia de un equipo de alto rendimiento deben verse obligadas a rotar perfiles, por un lado, los puedes luego insertar como cabezas, como vanguardias o colas dentro de un ecosistema regulado en un flujo de valor de proyectos y van a aportar muchísimo valor.
Una técnica que da buen resultado, un buen punto de partida para esto es usar los flight levels, que se centran en las interacciones entre equipos desde un punto de vista sistémico. ¿Por qué? Porque Flight Levels gestiona el flujo de trabajo entero y mientras mantiene el foco compartido de todos esos equipos que participan en ese escalado, por ejemplo, intentando conectar siempre y que no se separen la operación con la estrategia, que en eso a veces pues tenemos problemas, ¿no? Completamente de acuerdo, de hecho lo comentábamos antes, y conectando Flight Levels a nivel de diseño organizacional, nos podemos apalancar en el modelo Unfixed, que lo que trata es de ayudar con un diseño de organización versátil con foco en el cambio gradual y en los equipos dinámicos, cuyas fuentes son Heidi Helfand con su libro Dynamic Reteaming y Manuel País y Matthew Skelton con Team Topologies. Dos grandes referencias que muchos conoceréis y que si no es así os recomendamos encarecidamente para entender el ecosistema de estos equipos, tanto de alto rendimiento como equipos normales de rendimiento alto, y que empecéis a practicarlo en vuestros ecosistemas. Nos despedimos entonces aquí. Esperamos que os haya gustado esta conversación y esperamos vuestro feedback. Exacto. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.